Saludos, estimados hermanos y hermanas de nuestra obra bautista nacional. La Dirección de Educación y Desarrollo Cristiano, dirigido por el pastor David Romero, organiza estas conferencias virtuales con la temática en este mes de noviembre, mes de la mayordomía, la temática de mayordomos aprobados. Vamos a tener unos conferencistas que nos van a compartir de su conocimiento y Dios permita que este espacio sea para la edificación de cada una de nuestras iglesias bautistas en el país. Tomemos nota, reflexionemos, meditemos en lo que vamos a aprender, pero también apliquemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que sea un buen tiempo para edificar nuestra vida en la palabra de Dios. Un gran abrazo en Cristo. Gracias, Pastor Elier, por acompañarnos en esta conferencia Seamos Mayordomos Aprobados. Antes de iniciar con nuestra conferencia, vamos a alabar a Dios. Vamos a entonar este canto, el Alfa y la Omega, interpretado por nuestra hermana Marlene Rojas, miembro de la Iglesia Bautista Hay Vida en Jesús, Cumaná, Estado Sucre. Adelante, hermana. Principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, entrego
Qué hermoso canto, amados hermanos. Qué bueno saber que de nuestro Dios es todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. A Él le pertenece todo. Muy bien, pasemos entonces ahora a nuestro conferencista, el pastor Jorge Arias. Él es el primer vicepresidente de nuestra Convención Nacional Bautista de Venezuela. También es el director nacional de Precepto Venezuela, pastor asociado de la Iglesia Bautista El Amor de Dios de Guanare. Pastor Jorge, adelante. Saludos, les habla su pastor y amigo Jorge Arias desde la ciudad de Guanare, estado Portuguesa. Y en este momento vamos a disertar en una conferencia acerca de lo que es la mayordomía bíblica integral, que es uno de los aspectos más importantes que nosotros debemos entender y comprender como cristianos. En esta conferencia tenemos 3 objetivos generales. El primer objetivo es tratar de entender el concepto de mayordomía integral y sus implicaciones. El segundo objetivo general es comprender la responsabilidad del ser humano como mayordomo de Dios. Y el tercer aspecto, que también es muy importante, es aplicar a la vida cotidiana estos principios bíblicos de mayordomía. Entonces, hay algunas preguntas que quiero realizar a manera de analizar. Primero, ¿qué es para usted mayordomía? Eso es un concepto y de acuerdo a esta respuesta es que va a ser su apreciación y su disposición acerca de este concepto. Pero la pregunta es, ¿qué es para usted mayordomía? Otra pregunta para analizar es, ¿cuál es su posición ante la vida? ¿Usted es dueño o mayordomo? Otra pregunta para analizar es, ¿consideras que eres un buen mayordomo? Y la otra pregunta es, ¿cómo has manejado tu mayordomía hasta el día de hoy? Acuérdense que nosotros como hijos de Dios, todo comienza y termina en la Biblia. Entonces vámonos a la Biblia, al capítulo 1 del libro de Génesis. Y vamos principalmente a los versículos 20, 27 y 28. Yo lo voy a leer. Dice así, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27 de Génesis dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vamos a examinar estos 3 versículos fundamentales. Acuérdense que el libro de Génesis es el libro de los orígenes, y ahí comienza todas las grandes cosas que Dios hizo. Y el libro de Génesis también es conocido como el libro de las generaciones. Entonces, si ustedes observan el capítulo 1 de Génesis, desde el versículo 2 hasta el versículo 28, 30, Dios se encargó de crear el universo. Y lo creó de una manera lógica, de una manera ordenada y siempre con un propósito definido. Pero en el versículo 26 dice que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. A veces muchas personas tienen confusiones acerca de este término. Cuando dice imagen y semejanza es que Dios nos hizo con pensamiento, con sentimiento y con voluntad. No se refiere a un aspecto físico, porque Dios es espíritu. Dios no es una imagen. Dios en su omnipresencia, omnisciencia y omnipresencia, Él se manifiesta como Él quiere, de acuerdo a su propósito. Pero Dios es espíritu, Dios no es un ser físico, un ser tangible. Y por eso cuando Él dice que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza,
está haciendo referencia a que nos hizo con pensamiento, con sentimiento y con voluntad. Y en el versículo 6 dice que ya comienza a darle responsabilidad al hombre con respecto a la creación. Dice que se señoree. La palabra señorear es sinónimo de administrar. Y en este versículo Dios le da la responsabilidad principal al ser humano, que es administra todo lo que yo he creado. En el versículo 27 dice que hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Porque entre el varón y hembra se complementan. Las debilidades de uno es complementada por las fortalezas del otro, y las debilidades del otro es complementada por la fortaleza del otro. Por eso es esencial el matrimonio, como Dios lo establece en Génesis 2:24, porque es un complemento. No es una acción de competir, sino una acción de complementarse. Y en el 28 les vuelve a decir que aparte de bendecirlos, de que se fructifiquen y se multipliquen y llenen la tierra, dice, sojúzguenla y señoren. Dios les vuelve a recalcar que la responsabilidad directa y principal que le ha dado al ser humano es que sea mayordomo de todo lo que Dios ha creado. De estos 3 versículos nosotros podemos deducir algunas cosas muy importantes. En primer lugar, Dios es creador, es dueño, es amo, es Señor y da órdenes. Y en el aspecto del ser humano, el hombre fue creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios, se le dio la responsabilidad de ser mayordomo de la creación, obedece órdenes y es siervo. Esa es la relación entre Dios y el ser humano. Si nosotros entendemos estos 2 principios, ya entendimos el 50% de lo que es la mayordomía, que Dios es el dueño y yo soy mayordomo de lo que Él me ha dado. Y eso es importante que usted lo tenga siempre presente en su vida. Nuestra responsabilidad como seres humanos ante Dios es que nosotros somos responsables de administrar, según los principios de Dios, toda la creación. Porque eso es un mandato que vino de Dios, y un día usted y yo le entregaremos cuentas a Dios de nuestra mayordomía. Hay muchas citas que hablan de este aspecto, pero yo quiero utilizar solamente una, que es Romanos 14:12. Dice que todo ser humano va a comparecer ante Dios para dar cuenta de nuestra mayordomía, para dar cuenta de lo que hicimos y dejamos de hacer aquí en la tierra, para darle cuenta a Dios de todo lo que Él entregó bajo nuestra responsabilidad. Por eso que a veces a mí me da tristeza cuando yo veo personas, veo creyentes que están perdiendo el tiempo, no están enfocados en lo que es su responsabilidad y piensan que un día no le entregarán cuenta a Dios de su vida. Todos los cristianos les vamos a entregar cuenta a Dios en lo que la Biblia nos enseña, que es el tribunal de Cristo. Este tribunal, gracias a Dios, no es para condenación. Es para que nosotros entreguemos cuenta de nuestra vida. ¿Qué hicimos con nuestros talentos? ¿Qué hicimos con nuestras habilidades? ¿Qué hicimos con nuestras profesiones? ¿Qué hicimos con nuestros dones? ¿Qué hicimos con los recursos que Dios nos entregó, con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los nietos? Es donde nosotros vamos a rendir cuenta a Dios de todo lo que hicimos y dejamos de hacer aquí en la tierra. Entonces es importante que tomemos siempre en cuenta este aspecto, porque un día cada uno de nosotros entregará cuenta a Dios de su vida como mayordomo de Dios. Mayordomía quiere decir administración. Bíblica es porque está fundamentado en los principios y valores establecidos en la palabra de Dios, e integral es porque el ser humano es un ser que tiene varias áreas o varios roles en su vida. Muchas veces a nosotros nos han enseñado que solamente como cristianos nuestra responsabilidad es espiritual, y no es así.
tenemos otras responsabilidades, otros roles en nuestra vida como seres humanos. Vamos a hablar acerca de estos roles. El primer rol que yo conozco, que yo coloco, o la primera responsabilidad, es en la parte espiritual. En la parte espiritual yo soy hijo de Dios, siervo de Dios y discípulo de Cristo. Y yo tengo que entregarle cuenta a Dios de este aspecto espiritual. ¿Cómo fue mi relación con Cristo? ¿Qué hice yo como discípulo de Cristo aquí en la tierra? ¿Invertí yo mi tiempo en cumplir la misión de Cristo en la tierra? ¿Fui un verdadero discípulo de Cristo? ¿Seguí a Cristo como Él me lo demandó? ¿Di buen testimonio? ¿Fui un buen testigo de Dios en la tierra? Y en esta responsabilidad espiritual entran tres aspectos importantes: mi vida devocional, mi vida discipular y mi vida doctrinal. Es decir, que el aspecto espiritual es todo aquello que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Cómo me comporté yo en el reino de Dios? ¿Qué hice por la iglesia? ¿Qué hice por el reino de Dios? Y yo daré cuenta a Dios de ese aspecto espiritual. El segundo rol que tiene cualquier ser humano es el desarrollo personal. Nosotros tenemos que invertir tiempo diario en ser cada día mejores personas, mejores individuos. Nosotros a veces nos enfocamos mucho en el hacer, pero nos enfocamos poco en el ser. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestro ser, mejorar como personas, mejorar como individuos, mejorar como ciudadanos. Yo tengo cada día que leer, que aprender, que estudiar, que hacer para mejorar cada día como persona y ser de bendición a las personas que están a mi alrededor. El tercer elemento es la familia. Nosotros pertenecemos a una familia y dentro de la familia yo tengo diferentes funciones. Tengo funciones como hijo, tengo funciones como padre, tengo funciones como abuelo, tengo funciones como tío, como primo, etcétera, porque yo soy parte de una familia y yo no me puedo desvincular de la familia. Yo tengo que relacionarme con la familia, compartir con la familia, porque ese es el núcleo primario donde Dios me insertó para yo poderme desarrollar como un integrante de esa familia donde Dios me colocó. Otro rol importante o responsabilidad del ser humano es el tiempo. Tenemos que aprender a manejar el tiempo. Tenemos que aprender a administrar adecuadamente el tiempo. Hay personas que siempre le dicen a Dios, ojalá el día tuviera 36 horas. Ojalá el día tuviera 48 horas. No, Dios estableció que el día perfecto debe tener 24 horas. ¿Y qué tengo que hacer yo como mayordomo? Adaptarme al tiempo que Dios estableció. Entonces, tengo que aprender a administrar de manera apropiada mi tiempo. ¿Qué hace usted con su tiempo desde que se levanta hasta que se acuesta? Allí es donde usted y yo tenemos que evaluar qué hemos hecho con el tiempo. Y el tiempo y el día es el elemento más importante en la vida de todo ser humano. No es tener dinero, no es tener riqueza, no es tener título. ¿Qué hago yo con el tiempo todos los días? Entonces tenemos que aprender a administrar adecuadamente el tiempo. Otro rol importante son las relaciones interpersonales. Aparte de relacionarme con Dios, aparte de relacionarme con mi familia, yo tengo que aprender a relacionarme con otras personas, con los vecinos, con los amigos, con los conocidos, con los hermanos de la iglesia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con toda persona que yo me relaciono de una manera directa e indirecta. Esto tiene que ver como con la parte social. Cómo me comporto yo en la parte social y cómo me relaciono yo con otras personas. Es un elemento que también tenemos que tomar en cuenta. Otro rol del ser humano son las finanzas. ¿Cómo maneja usted sus finanzas? ¿Sabe usted y ha aprendido a controlar sus gastos? ¿Qué hace usted con los ingresos? ¿Usted ahorra? ¿Invierte? ¿Usted cuida todos los recursos económicos que Dios ha puesto bajo su responsabilidad? ¿Ha suplido las necesidades de su familia? ¿Ha ayudado en la obra de Dios?
ha administrado adecuadamente su finanza. Aquí aprendemos a manejar presupuesto de familia o presupuesto personal. ¿Tiene usted inversiones? Son aspectos que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. No es que nosotros tenemos que ser un economista para manejar nuestras finanzas, pero tenemos algunos principios establecidos en la Biblia que nos ayudan a manejar las finanzas de una manera apropiada. Otro rol importante en nuestra vida también es la recreación. Tenemos que dedicar tiempo a descansar. Este cuerpo necesita descansar. Necesitamos dormir como mínimo 8 horas diarias. Necesitamos tiempos de vacaciones. Necesitamos tiempos de recreación, de salir de vacaciones, de compartir con amigos, una parrilla, un sancocho, de repente jugar una partida de dominó, una partida de bolas criollas, practicar un deporte con amigos, ir de excursión. Necesitamos compartir, ver una película. Son actividades que nos ayudan a descansar porque necesitamos descansar del trabajo y necesitamos dedicar tiempo a todo lo que es recreación. Por ejemplo, para algunos recrearse es dormir 10 horas. Bueno, a veces se puede hacer. ¿Quién dijo que no? Usted no va a perder su salvación porque un día del mes usted se pare hasta las 10, duerma hasta las 10 de la mañana. A veces el cuerpo lo necesita y si el cuerpo lo necesita hay que hacerlo. El problema es que usted lo haga todos los días. Pero es algo que tenemos que aprender a manejar. Otra responsabilidad que tenemos como seres humanos es cuidar el medio ambiente. No botar basura donde hay quebradas o ríos. Cuidar el medio ambiente, no botar plástico, reciclar. Utilizar otra vez las cosas para no botarlas. ¿Sabía usted que el plástico tarda 100 años en degradarse en la tierra? 100 años. ¿Por qué no reutilizamos el plástico y le damos un uso apropiado para nuestras necesidades? Tenemos que aprender a cuidar el ambiente. ¿Cuándo fue la última vez que usted sembró un árbol? Tenemos que cuidar todo el ambiente que nos rodea porque hoy en día estamos viviendo las consecuencias con este clima desbordado y desequilibrado porque nosotros no hemos aprendido a cuidar el medio ambiente que Dios nos ha dado. Entonces, eso es otra área importante en nuestras vidas. La salud. Tenemos que cuidar este cuerpo que Dios nos entregó. Tenemos que hacer ejercicio. Tenemos que tomar el agua suficiente, hidratarnos, comer fruta, comer vegetales, comer hortalizas, bajar el consumo de carbohidratos, bajar el consumo de sal, el consumo de harina, el consumo de azúcar, bajar el consumo de fritura, hacer ejercicio. Tenemos que hacernos exámenes preventivos por lo mínimo una vez al año o 2 veces al año, hacernos limpiezas de dientes, purgarnos, desintoxicarnos. Necesitamos todas estas prácticas en nuestra vida para poder cuidar nuestra salud. A veces hay personas que yo he visto que sufren de un problema de salud y le echan la culpa a Dios como diciendo, no, Dios tenía esto para mí. No, no es culpa de Dios, es culpa suya y culpa mía porque hemos sido malos mayordomos de nuestro cuerpo. Aprendamos a cuidar nuestro cuerpo porque si no lo cuidamos, el cuerpo nos va a pasar factura con enfermedades. Llegará un momento que vamos a morir, como todo ser humano va a morir. Pero mientras tanto usted puede tener una buena salud y disfrutar cada año de su vida. Otro elemento importante en nuestros roles de ser humano es la generosidad. Dios nos invita a ser generosos, a ayudar al necesitado, ayudar al pobre, ayudar a la viuda, ayudar al afligido. También nos dice que podamos aportar a su obra, llámele diezmo, llámele ofrenda. Pero Dios dice que Él bendice al dador alegre, que Él bendice a la persona generosa, que Él bendice al que abre su mano para ayudar a otro. ¿Cómo nosotros vamos a extender el reino de Dios si no damos nuestros aportes económicos para que eso sea una realidad?
porque hay tres poderes que mueven el mundo: el poder de Dios, el poder del hombre y el poder del dinero. Necesitamos dinero para hacer la obra, necesitamos dinero para trasladarnos de un lugar a otro, necesitamos dinero para darle a los pastores un sueldo digno, para que ellos puedan cumplir apropiadamente con su trabajo, al igual que los misioneros. Entonces, la generosidad debe ser parte de nuestra vida, y eso nos muestra un corazón rendido a Dios, porque con nuestros recursos económicos nosotros buscamos glorificar el nombre de Dios. Otro elemento importante es el trabajo. Dios estableció el trabajo para que el hombre estuviera ocupado en algo productivo. El trabajo no es malo, el trabajo forja el carácter, el trabajo nos ayuda a ser disciplinados, a ser obedientes, a cumplir con las normas establecidas. El trabajo fortalece el carácter. Por eso es necesario el trabajo, por eso todo ser humano tiene que estar ocupado en un trabajo, porque el trabajo dignifica a la persona. Entonces, esto en general son algunos elementos principales de lo que es la mayordomía bíblica integral, y que nosotros a veces desconocemos porque nosotros se nos han enseñado y nosotros creemos que mayordomía es dinero. No. La mayordomía es administrar sabiamente y de una manera equilibrada todos los recursos que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad. Y cuando usted maneja equilibradamente todos estos roles que yo les acabé de enseñar y de explicar, nosotros llegamos a tener una vida plena, una vida feliz, una vida satisfecha. Y espero que esta enseñanza que le di en este momento sea de edificación para su vida. Si alguno de los que me están escuchando y me están viendo están interesados en que yo lleve estos talleres a su iglesia o a su ciudad, contácteme a través del 0414-574-3581. Voy a volver a repetir el número telefónico, especialmente por WhatsApp. 0414-574-3581. También puede buscarme a través de las redes sociales por el nombre de usuario @Jorge Arias Sus, piso conferencista. Y en Facebook tengo un blog, tengo mi Facebook personal, pero también tengo un blog en Facebook donde escribo cada día artículos relacionados a la vida cristiana, relacionados a la Biblia y relacionados a aspectos fundamentales de la vida, y también todo lo relacionado a lo que es la mayordomía bíblica integral. Le recomiendo que me siga para que pueda leer estos artículos y usted cada día sea edificado. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y Dios les bendiga. Gloria a Dios por esta hermosa y excelente conferencia dada por nuestro hermano pastor Jorge Arias. Yo sé que usted está tomando nota y le felicito por ello. Sin embargo, yo quiero compartir algunas de las notas que yo pude tomar. Me gustó mucho cuando el pastor hacía mención, amados hermanos, y de seguro ustedes también lo anotaron, que él hizo referencia a que Dios es el creador, Él es el dueño, Él es el amo y Señor, y Él da órdenes, y esto es importante. Y número 2, que nosotros como seres humanos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, y Él nos ha dado responsabilidades de ser mayordomos de su creación. Por ende debemos obedecer sus órdenes, y también somos sus siervos. Qué hermoso recordar que todo le pertenece a Dios y que debemos ser mayordomos, administradores de todo lo que Él nos ha confiado. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, seguidamente, amados hermanos, vamos a continuar alabando al Señor. Vamos a estar disfrutando del himno 428, Fiel Mayordomo Seré. Esto va a ser interpretado por el pastor Juan Carlos Ochoa, desde el estado Bolívar,
Él pastorea la Iglesia Bautista La Buena Fe. Adelante, Pastor Juan. Vengo rendido a tus pies, Señor. Quiero fielmente depositar diezmos, talentos, mi don de amor. Ofrenda grata hoy vengo a dar. Todo buen don viene del Señor. ¿Cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré. Y un día fiel siervo oiré. Probadme en esto, dice el Señor, y bendiciones derramaré. Fiel a mis votos de fe seré. Testigo digno de mi Señor. Todo buen don viene del Señor. ¿Cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré. Y un día fiel siervo oiré. Si vas conmigo no dudaré, en tus promesas yo confiaré. De lo que es tuyo yo te daré, y almas preciosas cosecharé. Todo buen don viene del Señor. ¿Cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré. Y un día fiel siervo oiré. Todo buen don viene del Señor. ¿Cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré. Y un día fiel siervo oiré. Y un día fiel siervo oiré. Y un día fiel siervo oiré. Gloria a Dios. Dios continúa bendiciendo a nuestro hermano, Pastor Juan Carlos Ochoa. Qué hermoso himno. Vengo rendido a tus pies, Señor. Quiero fielmente depositar diezmos, talentos, mi don de amor, ofrenda grata, hoy vengo a dar. Qué hermoso, amados hermanos, poder disponer nuestros corazones y poder darle a Dios un poquito de lo mucho que Él nos da, nos ha dado y nos ha de dar. Gloria a Dios por su misericordia. De esta forma, amados hermanos, vamos a pasar entonces a disfrutar de nuestra segunda conferencia. Tenemos en esta oportunidad a nuestra hermana Janet Azócar. Nuestra hermana Janet Azócar es coordinadora regional de Dime Sucre, es magíster en divinidad, es licenciada en contabilidad pública y es miembro de la Iglesia Bautista Hay Vida en Jesús de Cumaná, Estado Sucre. Hermana Janet, adelante. Gracias, pastor. Seguimos. En el mes de la mayordomía queremos hablarles de cómo ser mayordomos aprobados en cuanto a las finanzas. ¿Qué dice el Salmo 24:1?
de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo, absolutamente todo. Y nos dejó a nosotros como administradores de todo. Un mayordomo, es decir, un oikonomos, que es la palabra griega, que significa literalmente custodia, administrador. Es decir, alguien a cuyo cuidado se encomienda algo. En este caso el Señor nos encomendó los bienes materiales y de los cuales extraemos las ofrendas y los diezmos. ¿Por qué ofrendamos al Señor? Lo ofrendamos como parte de nuestra adoración a Él. Ofrendamos como agradecimiento por su provisión y cuidado. Ofrendamos con una actitud de gratitud que da como resultado una obediencia total y una fe genuina en Él, para hacer lo que ha prometido. Una ofrenda nace de un corazón fiel, primeramente fiel a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia de qué es una ofrenda? Si vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos con la palabra hebrea minjá. ¿Qué significa minjá? Primero, significa don. Don o presente que se le da de una persona a otra. En este caso, es un regalo para Dios. La ofrenda es un regalo para Dios. Segundo, un tributo que se paga a un rey o señor. En este caso, homenajeamos a Dios y cumplimos con Dios. Tercero, minjá también significa sacrificio. En la antigüedad se hacían sacrificios en la mañana y en la tarde de acción de gracias a Dios. Y minjá también significa oblación. Y oblación es un presente que se le da al Señor, una ofrenda santa. Ahora, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, nos conseguimos con otras palabras. Una de ellas es prosfora, que significa traer a. La ofrenda tú la traes al Señor, en este caso la llevas al Señor. También encontramos la palabra logia, que significa colecta. La iglesia colectaba la ofrenda al Señor. También encontramos la palabra koinonía, que significa comunión. La ofrenda formaba parte de la comunión al Señor. Encontramos la palabra griega eulogia, que significa generosidad. Y generosidad en 2 Corintios 9 significa también bendición. En base a todo esto, podemos decir que la ofrenda es un regalo que se le da a Dios de voluntad y de corazón, conforme a las bendiciones recibidas, reconociendo así sus atributos, su provisión, su cuidado para con nosotros y nuestra familia, porque Dios es fiel. Ahora, ¿cuáles son las características que debe presentar una ofrenda? Levítico 1:3 dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Primero, una ofrenda es sin defecto. La ofrenda que vamos a entregar al Señor debe ser sin defecto. Eso se entiende que si yo voy a entregar un billete, el billete debe ser sin defecto. No puedo tomar el más arrugado, el más feo, debe ser un billete presentable delante de Dios. Segundo, es voluntario. La ofrenda es voluntaria porque sale de un corazón agradecido a Dios. Recuerden que es un regalo. Y cuando nosotros vamos a regalar, damos lo mejor y lo presentamos de la mejor manera. En este caso, al Señor debemos darle lo mejor de lo mejor. En el Nuevo Testamento se nos presentan los principios para ofrendar. Eso lo encontramos en 2 Corintios 8, capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a hablar solo de algunos de ellos. El primer principio dice, que encontramos allí, las circunstancias y dificultades externas no deben impedir el ofrendar. Los versículos 1 y 2 dicen: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, que las dificultades externas, las crisis, las situaciones difíciles no nos pueden impedir ofrendar, porque esta iglesia de Macedonia, de su extrema pobreza, ofrendó para ayudar a los hermanos de Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, que también estaban pasando por una situación difícil.
Segundo, toda ofrenda financiera es precedida por la entrega de sí mismo. Antes de presentar la ofrenda financiera, primero nos presentamos nosotros delante de Dios. ¿Y cómo nos presentamos? Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y prepara tu ofrenda. Como dijimos que la ofrenda es sin defecto, mi corazón primero yo le entrego al Señor. Y si hay un hermano que tiene algo contra mí, yo voy a ese hermano y me reconcilio. Y más rápido, si yo tengo algo en contra del hermano, primero me debo reconciliar con él para entregar la ofrenda al Señor, porque la ofrenda es un acto de adoración a Dios, es un regalo para Dios y debemos darle lo mejor. El tercer principio nos dice que la ofrenda debe ser gozosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es el versículo 7. Es decir, como yo voy a entregar un regalo al Señor, debe ser con gozo, con alegría. Usted no va a entregar un regalo triste, con quejas, pensando cuánto me costó. No, usted va con gozo delante de Dios. Debe ser con generosidad. En el 9, versículo 6 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto habla no tanto de la cantidad que usted va a ofrendar, sino que usted va a ofrendar de lo que usted tiene, de lo que usted tiene. Usted no le va a pedir prestado a nadie, usted va a ofrendar lo que tiene. Por eso se habla de generosidad. Como Dios lo ha bendecido, así usted va a ofrendar. El quinto principio dice que debe ser preparada, como dice el texto 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, usted debe salir de su casa ya con la ofrenda. No es que cuando llega a la iglesia va a buscar cuánto voy a ofrendar, no sé, qué se me ocurrió, me va a quedar... No, usted tiene que salir de su casa ya con la ofrenda lista. El sexto principio dice que una buena disposición para dar es más importante que la cantidad dada. El versículo 12 del capítulo 8 de 2 Corintios dice: porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. La disposición sale de un corazón que ama a Dios, de un corazón que adora a Dios. Y el séptimo principio es que el Señor está allí recibiendo la ofrenda. Cuando usted va al altar a entregar su ofrenda, allí está el Señor recibiendo la ofrenda. Y como hemos dicho que la ofrenda es de acción de gracias a Dios, es una adoración a Dios, es un regalo a Dios, entonces debe ser lo mejor, lo mejor. Marcos 12, 41 al 44 nos habla de la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda tenía todos estos principios. El Señor se sentó frente al arca del tesoro, que era el arca que quedaba en el atrio de las mujeres. Allí Él observaba a todos los que iban a ofrendar. Y esta viuda solamente dio dos blancas, que eran las monedas de cobre, que en la actualidad eso equivaldría a 1/8 de 1 centavo de $1. Sin embargo, para Jesús, aquella mujer echó más que todos, porque mientras otros daban lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía. Es decir, ella no vio la circunstancia por la que estaba pasando. Ella dio con gozo, dio con generosidad, estaba preparada su ofrenda, su corazón estaba dispuesto y ella sabía que el Señor la estaba mirando. ¿Cuáles son las bendiciones de ofrendar, mis hermanos? En el capítulo 9, del 8 al 11, dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Las bendiciones de ofrendar: Dios proveerá todo lo necesario, Dios bendecirá grandemente y Dios multiplicará.
Qué hermoso es la palabra de Dios, porque hemos visto que la ofrenda es un regalo a Dios, es una acción de gracias a Dios por su provisión y por sus cuidados para con nosotros y nuestras familias. También tenemos el diezmo. El diezmo, cuando vamos al hebreo, significa decatos, décima parte, y en el griego apodekatú, que significa diezmar. El diezmo no es más que la décima parte de todo lo que el Señor te da como bendición. Todo le pertenece a Él. Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. La palabra indefectible significa hacer todo lo posible, que es algo que no se debe dejar pasar, que siempre se debe cumplir, es decir, siempre debes diezmar todo el producto, en este caso de tu trabajo. Y eso es como recordatorio que la prosperidad viene de Dios, quien es el dueño de todo. Y esta es la expresión natural y fundamental de la mayordomía, que Dios es el dueño de todo. Y eso nos lleva al principio fundamental del diezmo. Y el principio fundamental del diezmo es cuando tú entregas la décima parte, eso simboliza que estás consagrando todo lo que tienes, porque todo lo que tienes le pertenece al Señor. Si nosotros vamos al origen del diezmo, cómo empezó todo esto, eso se remonta a más de 1400 años antes de Cristo, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, dio los diezmos del botín de guerra. La segunda vez aparece referente al pacto que hizo Jacob en Génesis 28, y esto fue aproximadamente 500 años antes que apareciera la ley. Es decir, que Abraham lo comenzó, Jacob lo siguió, Moisés lo confirmó como un deber aquí en Deuteronomio 14:22, y el mismo Jesucristo lo recomendó. ¿Y cómo lo recomendó? En Mateo 23:23 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, el Señor está diciendo a los fariseos que es importante que ellos diezmen sin dejar de lado la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Ahora, ¿de dónde yo tomo el diezmo? Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Los israelitas daban el diezmo de lo que ellos producían, ya sea del campo, ya sea del ganado. Incluso los levitas, de los diezmos que ellos recibían, ellos también daban sus diezmos. Los diezmos también se toman del salario del trabajo, de todo lo que el Señor nos da, debemos tomar el diezmo. Jacob le prometió al Señor que si lo bendecía de todo, Él le daría el diezmo. Ahora, ¿será que hay bendiciones para diezmar? Sí, sí hay bendiciones. En Malaquías 3:10 al 12 dice: traed todos los diezmos y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Las bendiciones de diezmar, según Malaquías, es que Él sostendrá la casa del Señor, bendiciones hasta que sobreabunde, no te va a faltar nada, y seremos tierra deseable. El Señor bendecirá el fruto de tu trabajo. Es interesante lo que presenta aquí el Señor en Malaquías. Él dice: probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y ustedes saben que cuando el Señor abre las ventanas de los cielos es para bendecir abundantemente. Y es algo muy interesante también lo que nos dice el Nuevo Testamento del diezmo.
Algunas personas dicen que el diezmo quedó abolido. Recordemos que en el tiempo de Jesús el gobierno romano había afectado a la vida económica de Judea en gran manera, por lo que era difícil que la gente diezmara. Por eso los que diezmaban se consideraban superiores a los demás, porque no todos podían hacerlo. Y recordemos que Abraham comenzó la práctica, Jacob le siguió, Moisés lo confirmó y el mismo Jesucristo lo ratificó. Es decir, que aunque vivimos en la gracia, no podemos olvidar que al diezmar le estamos dedicando, le estamos consagrando a Dios nuestros bienes. Más que hacerlo si está o no en la ley, aunque Abraham no lo hizo por la ley, ni Jacob tampoco lo hizo por la ley, sino que la ley vino con Moisés, aún así ellos lo hicieron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sencillamente, cuando hablamos del diezmo, como hemos dicho, es una dedicación de nuestros bienes al Señor. Porque recuerde que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Ahora, ¿qué hacemos con las ofrendas y los diezmos? ¿Cuál es el uso que se le da? Primero, recordemos que es un acto de adoración a Dios. Es una forma de adorar a Dios. Segundo, se utiliza para sostenimiento de los sacerdotes. En este caso, de los pastores. En Números 18:8 dice, dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Tercero, se utiliza para sostenimiento del templo, para cubrir las necesidades que hay en el templo, en el local de la iglesia. Eso lo dice Nehemías 13:11. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite. Porque en aquel tiempo, el post-exílico, cuando llegó Nehemías, el templo, por supuesto, se había dejado de adorar, habían dejado de ofrendar, de diezmar, y los levitas y los sacerdotes se habían ido a otros lugares porque no tenían sostenimiento. Entonces, cuando Nehemías convoca otra vez a que ellos traigan sus diezmos al templo para así continuar y mantener a los levitas y sacerdotes. Se utiliza también para cubrir alguna necesidad. Estamos hablando específicamente de las ofrendas. Ejemplo, la construcción del tabernáculo en Éxodo 25, cuando Moisés pidió ofrenda, o la ofrenda para los pobres, como dice 2 Corintios 9. Es decir, mis hermanos, nuestra responsabilidad es ofrendar y diezmar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las ofrendas es un regalo que se le da a Dios y que el diezmo es la dedicación de todos nuestros bienes al Señor. Porque el diezmar y el ofrendar es un acto de fe en obediencia a Dios. Malaquías presenta un cuadro oscuro del pueblo de Israel después del exilio. Ellos olvidaron el pacto y cayeron en un letargo espiritual porque se alejaron de Dios. En el capítulo 3, texto 8, Él los acusa de haberles robado. Es una expresión muy sarcástica porque nadie puede robar a Dios, Él es el dueño de todo. Aunque eran tiempos difíciles, los israelitas dejaron de ofrendar y de diezmar. Esto los llevó a caer en una ruina y tomaron eso como excusa para no cumplir con Dios. Alegaban que Él no los escuchaba y todo porque no confiaron en Dios, no le creyeron, se apegaron a lo material y olvidaron lo espiritual, porque más que un significado material, también los diezmos y las ofrendas tienen su significado espiritual, como hemos dicho. Dios los reta a probarlos. En el texto 10, Dios le dice, probadme en esto, si no os abriré la ventana de los cielos. Hoy en día, Dios también nos sigue retando a que confiemos plenamente en Él, porque Él es el dueño de todo. La pregunta es, ¿estamos honrando a Dios con nuestros bienes? Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios quiere, mis hermanos, que cuando ofrendemos o diezmemos, recordemos que Él es el dueño de todo. Es un acto de acción de gracias a Dios. Es un regalo que se le da a Dios. Y es una dedicación que le entregamos al Señor. ¿Estamos conscientes de eso? Cuando tú ofrendas y diezmas, estás consciente de que
eso le pertenece al Señor, de que estás adorando a Dios con tus ofrendas y con tus diezmos, de que le estás dando el regalo, lo mejor de lo mejor al Señor, de que le estás dedicando todos tus bienes al Señor. Yo te insto a que seas un mayordomo aprobado, siendo fiel y cumpliendo con Dios, porque todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios por la vida de nuestra hermana Janet Azócar. Hermano, qué hermosa bendición hemos tenido el día de hoy. Nuestra hermana Janet tocó varios puntos. Yo también tomé algunas notas, seguro que usted también lo está haciendo. Les felicito por hacerlo. Me llamó mucho cuando ella hizo mención de la palabra oikónomo, que es el significado de mayordomo, oikónomo, lo cual significa custodia, administrador. Y el hecho de que Dios ha encomendado sus bienes para que los administremos sabiamente. Qué importante, amados hermanos, saber que cada uno de nosotros somos custodios, es decir, administramos bienes que no nos pertenecen. Es común escuchar mi cuerpo, mi vida, mis bienes, mis talentos, mis habilidades. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Realmente viene de Dios. Qué importante, amados hermanos, recordar que todo lo que tenemos, aún el cuerpo y la vida, no es nuestro, es de Dios. Solo somos custodios, solo somos cuidadores, administradores de esos dones, bienes y talentos que el Señor le ha placido confiarnos. Creo que en la noche de hoy hemos sido muy bendecidos, en este día hemos sido grandemente bendecidos a través de nuestros conferencistas. Dios continúe bendiciendo sus vidas, familias y ministerios. Gracias a todos los que se han conectado, a todos a los que a través de este espacio se han unido y han participado de esta conferencia. Seamos mayordomos aprobados. Recuerde, de like para saber que estuvo con nosotros y puede también compartir el link con otros hermanos, con otros amigos para que también sean edificados. Amados hermanos, esperamos en Cristo Jesús continuar usando estos espacios para glorificar a Dios y también para bendecir su vida a través de la exposición de la palabra. Dios les continúe bendiciendo.